tercios españoles y el espinoso tema de los duelos, ¿no? De esto vamos a hablar hoy, porque en la mentalidad de esa época, en la mentalidad del siglo de oro español, pues en toda Europa y en el Imperio Español en particular, pues estaba muy aceptado, muy bien visto y muy socialmente aceptado resolver las disputas de ofensas o de honor, hasta las más mínimas a veces, pues mediante un duelo. Mediante duelos con espada ropera y daga normalmente, y la forma, digamos, oficial y legal de hacerlo pues era a plena luz del día y con testigos, ¿no? Que cada parte trajera un testigo para que dieran fe de que el duelo se había hecho pues en buena lid y jugando limpio ambas partes. Duelos que es cierto que muchas veces terminaban con un simple rasguño, una herida a primera sangre, pero otras veces terminaban en algo más grave, ¿no? Incluso en la muerte de uno de los dos contendientes. Entonces, bueno, esta cuestión pues no era ajena a los tercios españoles, ¿no? De hecho, era algo muy habitual que se produjeran duelos en el contexto de los tercios españoles en campaña, porque los soldados de los tercios, tanto los españoles como los italianos o los mercenarios alemanes, pues eran guerreros muy orgullosos, con mucho ego, lo cual les hacía muy eficaces a la hora de combatir al enemigo, pero también generaban luego pues otro tipo de problemas como este de los duelos. Entonces vamos a verlo. Vamos a distinguir tres ámbitos en los que se producían estos duelos. El primero de ellos eran duelos, o no solo duelos, pero conflictos en general y peleas con los lugareños, con los civiles de las poblaciones en las que se pasaba, ¿no? Porque los tercios españoles, los tercios de la monarquía hispánica, pues se alojaban muchas veces en casas de paisanos, en casas de civiles. Había algunos civiles que estaban exentos, ya sea por fueros o por pertenecer a la iglesia o lo que sea, pero bueno, se alojaban en poblaciones, en casas de civiles, sobre todo en Flandes y en Italia. Esto, pues como os podéis imaginar, no sé cuántos soldados metidos en la casa de una familia modesta, pues causaba todo tipo de problemas por ambas partes, ¿no? Y todo tipo de fricciones. A esto hay que sumar que, bueno, igual que había soldados bastante respetuosos con la población, pero bueno, obviamente había de todo, y también había otros grupos de soldados, sobre todo jóvenes, que bueno, que iban pues por las calles a buscar reyerta, a buscar camorra. Entonces se producían bastantes conflictos a veces con las poblaciones en las que se pasaba. Es cierto que había sanciones para los soldados por estos comportamientos muchas veces, pero a pesar de las sanciones, pues a veces se producían, ¿no? Por ejemplo, Castro nos cuenta en su biografía un caso en el que él y su unidad pasaron por un pueblo de la Calabria, en Italia, y bueno, pues allí los soldados causaron bastantes problemas en la población, ¿no? Cometieron bastantes abusos. Entonces, la segunda vez que la unidad, se acercó allí, los campesinos armados les tendieron una emboscada y hubo una trifulca con muertos y heridos. No da más detalles. Eso sí, él dice que los calabreses eran un poco quisquillosos. Entonces, bueno, así se solucionaban las cosas, ¿no? En esa época. Entonces, bueno, otro foco de conflictos, obviamente, eran los soldados entre ellos. Los duelos entre un soldado contra otro soldado, entre grupos o así. Eso se daba mucho. Se intentaba paliar o mitigar, pero no se podía evitar del todo, ¿no? Por ejemplo, Duque de Estrada nos habla de 3 peleas importantes y sangrientas que tuvo en el mismo año, las 3. Una de ellas, en un contexto de estar jugando en un garito, pues otro hombre le respondió, y cito textualmente, le respondió de forma desvergonzada. Entonces aquí nuestro protagonista le clavó una daga en la garganta. Luego otra pelea fue por un asunto de faldas y terminó hiriendo a un gentilhombre y a un fraile. Y la tercera pelea de la que nos habla fue ya un duelo más formal, con testigos a la luz del sol, etc., contra otro hombre porque le había tuteado, en lugar de tratarle de vos, le había tuteado, y aquí lo mató directamente, atravesándole el corazón con una espada, según nos cuenta él mismo, ¿no? Entonces, bueno, vemos los comunes denominadores de estas peleas: juego, mujeres y tema de honor e insultos, ¿no? También Alonso de Contreras, en una de estas, terminó matando a su mujer y al amante de su mujer, porque les descubrió la infidelidad, que el amante de su mujer también era soldado, creo recordar. Entonces, bueno, vemos nuevamente, mujeres, juego y asuntos de honor eran siempre el denominador común de estas peleas. ¿Qué se hacía para reducir la sangría?
a nivel de reglamento interno de los tercios que se hacía para reducir esta sangría, bueno, pues había varias normas. La primera de ellas es que se prohibía que un soldado retase a un superior. No podías retar a alguien de rango superior, aunque excepcionalmente, en caso de afrentas muy graves, sí se podía. ¿Vale? Otra regla es que a veces se intentaba que hubiera un tercero que fuera como un mediador, que bueno, que hablara con las partes y les obligara a empeñar su palabra en un acuerdo, a solucionar la disputa en lugar de con un duelo, con un acuerdo. Y las dos partes tenían que cumplir el acuerdo. Si una de las dos partes incumplía el acuerdo, entonces la otra parte podía retarle a duelo, y no solo la otra parte, sino el mediador, que también había comprometido su honor en esas negociaciones. El mediador también podía retarle a duelo al incumplidor, ¿no? Se intentaba fomentar mucho esto para reducir los duelos sangrientos. Aún así, repito, se podía reducir, pero hasta cierto punto. La realidad es que se producían y se producían heridos y algunas veces incluso muertes, duelos, peleas en el seno de los propios tercios, ¿no? De las propias unidades. Y luego, y por último, hay que analizar los duelos con el enemigo, ¿no? Es cierto que bueno, la guerra pues muchas veces no atiende a reglas ni cosas de estas, pero hay veces que sí que se producían estos retos a combate singular con el enemigo y tal, y los oficiales intentaban atajar esto, y se prohibía a los soldados aceptar un reto del enemigo sin autorización de su superior. Pero hubo excepciones. Voy a hablar de dos de ellas. La primera fue en 1636, en la campaña española de las tropas del cardenal Infante que invadieron el norte de Francia, ¿no? En 1636, y en esa campaña pues cinco gentiles hombres franceses de clase noble avanzaron hacia las líneas españolas, soltaron sus mosquetes y levantaron sus espadas en alto en señal de desafío. Entonces, otro grupo de 5 mosqueteros españoles que los tenían a tiro y podían haber aprovechado esa situación para jugar sucio y dispararles, sin autorización de sus superiores, tiraron también sus mosquetes, sacaron las espadas y se produjo un duelo 5 contra 5 en el que los franceses salieron bastante mal parados, murieron 2 franceses, otro fue hecho prisionero y los otros 2 huyeron en vergonzosa retirada, ¿no? Los españoles no tuvieron ninguna baja. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que luego, cuando los 5 mosqueteros españoles victoriosos fueron con el prisionero, sus superiores les iban a sancionar por haber aceptado el duelo sin permiso, pero fue el prisionero francés el que intercedió a su favor, intercedió a favor de los soldados, le pidió al superior que no los castigara y de hecho le felicitó al oficial por la caballerosidad mostrada por sus soldados, caballerosidad que el noble no se esperaba de unos simples plebeyos, ¿no? Esta es una anécdota curiosa. También hay otra anécdota curiosa en la primera batalla de Arras, que bueno, aquí un portaestandarte que llevaba un protestante francés, pues se encontró con 3 españoles que le cerraban el paso en plena batalla, y en lugar de atacar a los 3 le dijeron que seleccionara a uno de ellos para batirse a duelo. Claro, estamos hablando de gente de condición noble, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que bueno, el francés seleccionó uno de los españoles, se produjo un duelo, aquí la victoria fue para el francés, aunque eso sí quedó herido en una pierna y cojeando. Los otros 2 españoles supervivientes, no solo que no lo atacaron, sino que le dieron la enhorabuena y le dejaron pasar, ¿no? Entonces, bueno, ejemplos, obviamente la guerra normalmente no es así, pero sí que excepcionalmente se producían estas peleas románticas de honor, ¿no? De vez en cuando se producían así, aunque no era lo normal. Pero bueno, la regla general, en teoría, era que no se podía aceptar los retos del enemigo sin permiso del superior, aunque como ya hemos podido ver, pues a veces se incumplía. Entonces, pues nada, este es el tema de los duelos, un tema que a veces pues lastraba bastante la disciplina interna de los tercios españoles, ¿no? Por el tema del ego, del orgullo y del honor. Entonces, bueno, darle like al vídeo si os ha gustado, suscribiros para más contenido, os dejo los enlaces a mis novelas históricas ahí en Amazon y recordad que suscripción y campanita es la combinación ganadora. Adiós.